Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Dios quiere para mí mi perfecta felicidad, es su voluntad. Vamos con ella. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Ayer hablaba del tema de la felicidad, de que la felicidad que reflejas la ve el otro y el otro ve tu felicidad, él se siente feliz y tú vuelves a recoger la felicidad que él es. Esta es esta manera de dar y recibir, que es una constante en el curso de milagros, no deja de recordárnoslo para que hagamos una realidad de ello, que la es, pero que todavía no lo practicamos, no vivimos en ese dar y recibir continuo, como un espejo. Bueno, hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. Claro que creemos que tenemos que hacer penitencia, que tenemos que hacer sacrificios, esfuerzos, dedicar y perder cosas para llegar a la salvación, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Nosotros aquí nos hemos crucificado, nos hemos condenado, y la culpabilidad de la condena, o sea, la condena que es consecuencia de la culpabilidad, es algo que está en nuestro inconsciente tan sumamente arraigado que ni siquiera a veces, la mayoría de las veces tenemos facilidad o no podemos comprender. Estamos tan sumergidos en ello que forma tanto parte de nosotros que no lo podemos distinguir, diferenciar. Te crees que no tienes culpabilidad y la tienes por todo. ¿Por qué? Porque hay una idea inconsciente en ti que es que has pecado. Cuando yo iba a la iglesia de pequeña y decían el pecado original, el pecado de nuestros padres, todo eso, y yo decía, pero yo que no he pecado de nada, ¿qué pecado es este? Bueno, pues ahora lo entiendo, es un pecado que yo me creo que tengo, yo creo que me he ido de Dios, yo creo que he ofendido a Dios, yo creo que he salido de ahí y eso es una condena inevitable. Y en esta condena vivo. Y en esta culpabilidad y en esta condena estoy atraído y tentado a seguir aquí. Poquito a poco vamos a ir entendiendo cada vez esto más. Pero bueno, el pecado es la culpabilidad que tú tienes inconsciente desde siempre, desde el momento en el que tú como ser decidiste irte de la relación con tu padre y te dormiste creyendo que eso era posible, y en ese sueño que estamos aquí viviendo, donde está lleno de formas todo, en este sueño la culpabilidad está impregnándolo absolutamente todo, o sea, el pecado, el creer que has hecho algo mal, el tener esa sensación constante. Y esto es lo que mueve este mundo de separación, de odio y de muerte. Entonces, mientras tú sigas creyendo en el pecado, que es real y que el Hijo de Dios puede pecar, creerás que para salvarte, para salir de aquí, necesitas hacer sacrificios, pagar la culpa. Esto es lo que nos dice este párrafo. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo y es ineludible. Si tú has hecho algo malo, necesitas un castigo, no te puedes eludir de él. Tenemos totalmente relacionado que a un hecho, a un mal hecho, a algo mal que hayamos hecho, pecado lo llama el cristianismo, a algo que hayas hecho mal, a algo que hayas pecado, le corresponde justamente, por justicia, un castigo. Y que además no puedes salir de ahí. O sea, si tú has pecado, necesitas un castigo y está totalmente relacionado en nuestra mente pequeña. Y dice, si el pecado es real, el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Un castigo siempre es sufrimiento. Y si sufres, te vas a salvar.
Esta es la deducción que tenemos en nuestra cabeza. Si el pecado es real, el castigo es ineludible, la salvación solo se puede tener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede ser sino una ilusión, porque ambas cosas no pueden ser verdad. Si el pecado es real, no existe la felicidad. Es mentira, es ilusa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Realidad el pecado y ilusión a la felicidad, porque estás creyendo en el pecado. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman. Los que pecan merecen una condena, y esa condena siempre es dolor, y el dolor siempre es muerte, disfrazada de montones de cosas, pero el castigo siempre es muerte, escondido, disfrazado, pero el castigo siempre es muerte. Los que pecan, que somos todos los que estamos aquí porque nos hemos separado de Dios, porque tenemos esa conciencia, merecemos muerte y dolor, y por eso es por lo que clamamos aquí. Pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará, y que en algún momento, en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Nos persigue la muerte, el castigo, hasta que saldemos la deuda que tenemos con Dios de habernos ido, y no tenemos otra manera mental de creer que de otra forma podremos salvarnos. Debido a su terror, todos tenemos mucho terror dentro de nosotros, tratan de escaparse de Él, de Dios, debido al miedo que tenemos, porque tenemos que rendir cuentas a Dios. Por lo que hemos hecho de irnos, tratamos de escapar de Él. Pero Él, Dios, los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Dios nos persigue y no nos podemos escapar. Nos está dando una visión de cómo, no es una visión, nos está enseñando cómo tenemos en nuestro inconsciente el concepto de culpa, porque nos sentimos malos, pecadores, que algo hemos hecho mal. ¿Contra quién? Contra nuestro Creador, contra Dios. ¿Qué estamos haciendo? Eludiendo el pecado mediante el miedo. Tenemos miedo a que se nos condene. Eso es el miedo, a la muerte. La condenación lleva siempre a la muerte. Y entonces estamos huyendo constantemente de una amenaza que tenemos desde que nacemos, porque somos pecadores. ¿De quién huimos al final? De Dios, porque es al que le hemos hecho mal y Él nos tiene que condenar para que podamos salvarnos del error o del pecado que cometimos cuando nos fuimos. Poquito a poco. No queramos entender esto de una vez. Si lo entendemos de una vez, muchísimo mejor, pero se necesitan muchas idas aquí a este concepto para hacerlo real. Poquito a poco se va haciendo, y con la intención de escucharlo se va abriendo la mente a ello. Pero es una verdad de nuestro inconsciente. Seguimos. Si la culpabilidad es real, la salvación tiene que ser dolor. Si es verdad que merecemos una condena porque hemos sido malos, hemos hecho algo terrible, nos hemos renegado de nuestro Creador, si eso es verdad, que es la verdad por la que estamos aquí, inconsciente, total, entonces para salvarnos tenemos que sufrir, tenemos que pagar por lo que hemos hecho, no podemos salvarnos de otra manera. Esa es nuestra mente. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. ¿Por qué creemos que tenemos aquí dolor? Me duele la pierna, me duele la cabeza, me duele un hombro, me duele las vísceras, me duele la tristeza. Es siempre un merecimiento de la culpabilidad, es un ataque que nos hacemos a nosotros mismos porque somos culpables de algo.
que está en nuestro inconsciente y al final es culpable de seguir aquí en este mundo separado de Dios. Esa es la culpabilidad inconsciente de todos, ¿eh? Entonces el dolor es como el merecimiento del pecado. Digamos que tú crees que te liberas del pecado y de la culpa porque tienes dolor. Así funcionamos. Entonces, cuando tenemos dolor estamos pagando culpa. Pero esto nos lo tenemos escondido y engañado. Tenemos dolor porque me he dado contra una piedra, porque mi hígado no va bien, porque tengo un tumor, por eso tengo dolor. No, tienes dolor porque tienes una idea en tu inconsciente, en tu mente de pecado, de que has hecho algo mal y tú te das a ti misma ese dolor para liberarte para liberarte de la culpa que tienes. Y ahí estás en esa rueda dando vueltas y dando vueltas. Es como el ego tiene, la manera del ego de liberarnos de la culpa es con dolor, con sufrimiento y con muerte. Se paga por lo que hemos hecho, por lo que le hemos hecho a Dios. Esa es la idea inconsciente que tenemos, el decreto inconsciente que tenemos metido en nosotros a fuego. Bueno, vamos a ver. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Aquí Jesús no se anda con chiquitas y nos dice la cruda realidad de nuestro inconsciente que no queremos ver. Y por eso lo tenemos en el inconsciente. El inconsciente no es algo que sea imposible de llegar a él, es que nosotros lo hemos otorgado que sea imposible para no llegar a él, ¿eh? Entonces, la salvación no puede más que ser algo temible. En vez de ser una liberación, es temible. ¿Por qué? Porque mata, mata lentamente. ¿Cómo mata la salvación? Pues mata cada vez que tengo un dolor, cada vez que tengo un sufrimiento, cada vez que tengo una preocupación, una duda, una angustia. Eso es una muerte, lentamente. Porque siempre que tengo eso es porque yo en el fondo quiero saber que soy culpable, que he pecado y me merezco lo que tengo. Y me lo merezco porque si no, no puedo salir de la culpabilidad nada más que sufriendo, porque he hecho algo malo y lo tengo que pagar. Entonces, como veis, es un círculo cerrado porque no te salvas de nada, te condenas continuamente. Es esa salvación del ego, para nosotros lo que es la salvación. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. La propia salvación con minúscula te condena y te deja sin nada. Su ira es insaciable, inclemente, aunque totalmente justa. Me lo merezco. Todo esto que estoy sufriendo, en el fondo yo me lo merezco, me lo estoy dando yo a mí mismo, no me lo da nadie. ¿Quién me da a mí este sufrimiento? Dios. Dios hace que yo tenga un tumor, esté muerta de dolores y termine muerta con sedación en el hospital. ¿Es Dios quien hace eso por mí? Para mí, ¿por qué he sido tan terriblemente mala que me he ido de su lado? ¿Quién hace eso? Es nuestra mente inconsciente que la hemos guardado con 7 llaves, donde nos hemos condenado y donde nos creemos que salvarnos es sufrir y morir. Y eso nos lo ha dicho, lo hemos pactado con la mente ego y le hemos dicho sí, así es y así vivimos. Bueno, vamos a ir más poco a poco. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién? Pero ¿cómo nos castigamos de esta forma?
¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz con mayúscula que se le ofrece? ¿Qué nos pasa? Que no aceptamos la voz, no aceptamos al Espíritu Santo porque le tenemos un miedo terrible, porque creemos que nos lleva a la destrucción, a la muerte, a la aniquilación, al dolor. Además, nos lleva a la muerte mediante dolor, sufrimiento. Y estamos huyendo todo el rato de escuchar la voz de Dios que está en nosotros mismos. Por eso nos distraemos y por eso no encontramos el momento y por eso no tenemos tiempo y por eso no tenemos ganas, porque todo eso son resistencias que nos inventamos para no estar escuchando la voz porque nos da un miedo terrible. Esto está en el texto, en el capítulo creo que es 19, lo explica muy bien. Y bueno, el texto es importante también leerlo poquito a poco, pero ahora estamos con las lecciones. ¿Por qué habría de tratar? ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz con mayúscula que se te ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? ¡Qué miedo! Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte. Si el pecado es real, hay muerte. Que le inflige además cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, consecuencia muerte. Muerte infligida con sufrimiento. Sufrimiento que es tan justo como todo el mal que tú has hecho. Si el pecado es real, la salvación es un enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti, se ha vuelto un enemigo acérrimo, es la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Mira qué malo eres, que mataste a Jesús, a mi único Hijo, al Cristo. Eres un pecador. Ahí lo tienes, en la cruz clavado. Eso es lo que tú has hecho. ¿Te mereces menos que eso? Para que yo te salve, Dios. Ahí estamos, en ese pensamiento continuo, escondido, negándolo, pero está. Hoy necesitas sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan, ahora veréis lo que nos dice. ¿Cómo salimos de aquí? Mediante la práctica. ¿La práctica de qué? De que el pecado no es real. Vete al origen, no pecaste nunca, porque hacer real el pecado te lleva a este mundo condenado, donde encima tratas de evitar la condena que la has hecho inevitable, te vas a morir y vas a sufrir porque lo has hecho así, pero tú a la vez huyes de lo que has hecho. Entonces estás en un mundo loco, pero la raíz es que has creído en que eres pecador, la culpabilidad la tienes dentro de ti, te tienes que dar cuenta de eso, porque es la piedra angular del mundo que hemos creado. La culpabilidad. Somos pecadores, somos malos, nos merecemos un castigo. Y ahora, como me lo merezco, estoy huyendo todo el rato de ese castigo. O no estamos aquí huyendo de la muerte, de la enfermedad y del dolor continuamente con millones de remedios externos. Hasta irme a la playa unos días para descansar porque tengo la mente atormentada. O meterme en esta clínica o que me operen todo el tiempo. Estamos huyendo de enfrentarnos a nuestra verdadera culpabilidad, que es el tormento que nos damos a nosotros mismos. Si nadie nos está atormentando aquí, somos nosotros. Hoy necesitas sesiones de práctica. Ya te digo que necesitamos un montón. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Hoy tenemos que aprender que ese pecado no es real, que no tiene causa y por lo tanto no tiene consecuencias. Todo lo que no tiene causa no tiene consecuencias. Para eso necesitamos practicar porque nos creemos lo contrario, que hemos pecado y que tenemos una consecuencia, que es la muerte. Y la merecemos.
y la vamos a tener y la vamos a encontrar, porque aquí nos morimos todos. Y ahora dice, atención, acepta la expiación con mayúscula. ¿Qué es esto? Aceptar la expiación. Acepta la expiación con una mente receptiva, una mente tranquila, receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Sana tu mente, llévala a un estado receptivo, acepta la expiación. La expiación es lo que te dice Dios. Dios sabe que tú no eres un demonio, ni que has matado a nadie, ni que has hecho ningún pecado, ni que te has ido de él porque es imposible que te vayas, pero tú sí te lo has creído y en ese estado mental has montado este mundo. Solo puedes salir aceptando la expiación, la liberación que Dios te dice, oye, que eso no es verdad, que te lo estás creyendo. Es el perdón de Dios con mayúscula, aceptarlo, porque Dios jamás te condenó. ¿Tú te crees que Dios te está condenando? Y así te estás condenando a ti mismo y así estás perpetuando este mundo. La expiación es la aceptación de que Dios no te condenó jamás. Es el perdón absoluto de Dios, porque nunca existió lo que tú crees que dio lugar a todo este mundo, porque todo esto es una ilusión, solo estás en Dios. Ahora estás dormido creyendo que no estás en Dios y que eres un ser malvado, un demonio, que has creado un infierno. La expiación es sal de esto, no es real. La expiación está en la voluntad de Dios para que tú la aceptes. Si no la aceptas, sigues aquí. La expiación, como el perdón forma parte de la expiación, es lo mismo. Se van aprendiendo según se experiencian, es una experiencia. Ahora nos lo está explicando para que nosotros lo vayamos experimentando y entendiendo y aceptando y poniéndolo en práctica. Acepta la expiación. Si tú has hecho algo malo, terrible, de lo que tú te condenas y que lo habrás hecho, todos hemos hecho aquí cosas malas, terribles, hemos hecho daño a alguien, etc. Si tú te has creído completamente lo que has hecho, porque vives en un mundo donde te crees todo, que comes, que duermes, que tienes hijos, evidentemente. Por supuesto que estamos en esa creencia, por supuesto que nos creemos los pecados que hemos hecho, por supuesto. ¿Quién te puede salvar de eso? ¿Cómo puedes salir de creer que le has crucificado a tu vecino, le has llamado de todo, dentro de ti tienes un rencor con él horroroso? Todo eso que sabes que lo tienes, a la vez te hace sufrir a ti, te estás condenando al vecino, condenando al hijo. ¿Cómo sales de eso? Pues sales aceptando en tu mente la expiación. Dios te dice, estás liberado, esto es una ilusión. ¿Y cómo haces eso? Practicando y practicando. He tratado mal a mi hijo, me siento mal por ello, no sé cómo salir de aquí, quiero dejar de hacerlo. Quiero expiar todo este malestar que tengo. Y tú lo entregas de corazón, y te entregas a ello, pones tu mente receptiva, tu parte Espíritu Santo que está en tu mente se pone de favor de esa intención tuya por sacar esa culpabilidad que tienes ahí, por expiarla, y te aseguro que la terminas expiando tarde o temprano. Cuanto más practiques y más dejes a tu mente receptiva y más permitas al Espíritu Santo, a tu mente recta, que entregue toda esta causa que tú tienes ahí para haber hecho lo que crees que has hecho, hasta que te quedes liberado y digas, era solo una ilusión. La expiación es importantísima, total, es el perdón de Dios. Y aceptarlo es liberarte totalmente. Y mientras vas haciendo tus perdones con Dios, con el Espíritu Santo,
Y también los vas enviando a la expiación, te vas liberando de ellos. La vamos entendiendo conforme la vamos practicando. Tampoco se puede explicar en una lección solo. Bueno, el pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible porque es la base de la idea de hoy. No somos culpables, el pecado no existe, el pecado no existe hasta que nos convenzamos de ello. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. Si el pecado no existe, el sufrimiento no tiene ninguna causa. No hay sufrimiento si no hay antes una idea de pecado. La dicha es justa y el dolor no es nada más que la señal de que te has equivocado con respecto a ti misma. El dolor, la dicha y la felicidad es lo tuyo, es lo justo, es lo que te mereces. Cuando tienes dolor estás equivocada. Es la señal de que te has equivocado respecto a ti. Dios no te da dolor ni sufrimiento, te lo das tú, estás equivocada. Expía todo eso. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Y di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Ese es el lema de la idea de hoy para que la trabajes todo el día. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que esos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente 5 minutos de cada hora para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Da 5 minutos cada hora para poder liberarte de esta creencia insana, de esta creencia tóxica, mortífera, pesada, que te has echado encima al creer locamente, de una forma demente, en la demente creencia de que el pecado es real, porque el pecado no es real. Te lo asegura Dios, la voluntad de Dios, y para eso tienes que practicar esa creencia. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantada en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. Practica cada 5 minutos, date alas y rema más deprisa por el camino que ya has encontrado. Esto te impulsa a llegar antes. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas, a pesar de los 5 minutos, haces los 5 minutos y luego repites tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, el pecado no existe. El pecado no existe y no tiene consecuencias, esa es la verdad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Bueno, me estoy extendiendo mucho en estas lecciones porque necesito comprenderlas y entonces para comprenderlas pues explico lo que yo quiero aprender. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ayudarme y ayudarnos todos a tener más sabiduría acerca de nosotros que nos salve con mayúscula y nos haga saber que somos los hijos de Dios. Gracias.